y que le pueda ayudar, ¿no? Siempre con la intención de participarle a alguien algo positivo, una buena palabra, un buen mensaje, que ya esa misma persona que lo reciba, pues determinará si lo hace suyo o no. Pero estoy de acuerdo, sin problema estoy de acuerdo. Muy bien, excelente maestro Alejandro, maestro Humberto, pues fundamos desde ahora el Ateneo, de aquí desde México, y pues ojalá que, al igual que lo ha hecho igual nuestros profesores, Barrientos, igual desde San Luis Potosí también que lo hacía el doctor, ¿se acuerdan de él? Que tenía su blog, trabajando. Entonces yo creo que vayamos construyendo. ¿Y qué les parece si retomamos la idea tanto del maestro Alejandro como del maestro Humberto? Muy bien, aquí maestro Alejandro, que retomaste a Martin Heidegger, yo creo que ahora Heidegger, ¿cómo lo podemos como masticar en hoy que es 11 de abril del 2020, en plena contingencia nacional por el COVID-19, cómo podemos, por ejemplo, masticar a Heidegger? Y Heidegger, lo han comentado igual el maestro Humberto, el ser ahí. Y Heidegger hablaba de dos tipos de existencia. La existencia inauténtica es aquella que vivimos, hacemos planes, pero como si nunca fuéramos a morir. La existencia inauténtica. Y la otra existencia auténtica, decía Heidegger, es que vivimos, nos protegemos, somos también corresponsables con el prójimo, pero porque sabemos que vamos a morir. Entonces tenemos dos vertientes aquí entre la existencia auténtica y la existencia inauténtica, y a raíz de eso podemos ir trabajando, podemos ir estructurando. Fíjense, cuando ya el propio Michel Foucault saca su libro Historia de la locura en la época clásica, ya a partir del siglo XX, comentó Michel Foucault que el concepto de la muerte se había escondido. ¿Dónde estaba la muerte? En los hospitales, en la prisión, en el sistema penitenciario y demás. Pero ahora vemos la muerte en la calle, vemos la muerte en las esquinas, en las periferias con este COVID-19. Entonces, esa parte también de observar y de analizar también nuestra finitud, nos damos cuenta también que estamos arrojados a la historia. ¿Se acuerdan que decía Heidegger? Estamos arrojados a la historia, arrojados a ese destino. Y a raíz de ese destino se tiene que empezar a reconstruir un concepto de moralidad, yo diría que tenga mayor firmeza. Ahora se habla de una moralidad de la sobrevivencia, porque estamos sobreviviendo en este mundo. Bueno, yo comentaría lo siguiente. Creo que podríamos enfocarnos un poco, a mi consideración, sobre la vida misma. Me parece que podemos contribuir unos a otros, me parece que podemos derribar límites, me parece que podemos unificar criterios, de alguna forma respetar las ideologías de los demás sin caer en ningún acto violento, de carácter intelectual, físico, de cualquier tipo de violencia. Cuando mencionas esto de la autenticidad y aquello que es inauténtico sobre Heidegger, Sí. pensaba yo que en realidad no nos deberíamos depositar a veces en posturas, tomar como partido sobre una u otra postura, ¿no? Creo que la tarea filosófica radica, sí, escuchar las propuestas, las ideologías, pero en el interior de cada uno de nosotros ir forjando un criterio siempre con miras a algo positivo y a un bien común. Si no se lograse alcanzar esos criterios, a lo mejor podría hasta llamarse o vislumbrarse como nuestra ideología como
algo con características egoístas. Porque tú lo has dicho muy bien, hoy en día con el COVID-19 se han manifestado naciones completas en un total hermetismo y egoísmo. Eso ocurre de manera más consistente, más clara, más presente en la misma familia, las relaciones en el trabajo, con los amigos. Ocurre más presente y claro allí. Sin embargo, no se trata de descartar aquella idea que no comulgue con la mía, no, sino tan solo ir como caminando juntos con el propósito de participar a alguien más un poco o mucho de vida, que le pueda favorecer esa idea, esa ideología, si quieres verlo así, ese comentario o esa apreciación, algo a su realidad. Por eso esto de lo auténtico y lo inauténtico me parece atractivo, sí, solo que en lo auténtico como que se tiene un límite que es como el quedar bien durante la vida para que cuando llegue la muerte no sea una experiencia trágica. Más bien como que cambiar un poco la perspectiva sobre hacer lo que se debe de hacer en la vida para concluir a lo mejor bien esta vida. No tanto que esté presente tanto miedo, que yo pienso que sí va a estar. Ahora, todo esto es una postura ideológica también. Cuando estemos en esa situación, o sea, tendríamos que nosotros ponernos en los zapatos de cualquier gente que esté muriendo ahorita y si nos atreveríamos incluso a decirles esto. Por eso es tan importante hacer una gran reflexión, un gran esfuerzo reflexivo para compartir de alguna manera paz y tranquilidad a aquella persona que está en una situación difícil, llámese la muerte física, la muerte espiritual, llámese en un error tremendo que ha cometido. O sea, vaya, participar en el fondo de todo esto, vida. Eso es lo que yo considero. Bien, pues continuando con este Das Man, es decir, el ser inauténtico, el del se dice. Ustedes recordarán este pasaje. Se dice que sucederá esto y que lo vemos en las noticias de manera cotidiana. Se dice que está sucediendo aquello y lo vemos de manera cotidiana en las redes sociales. Con esa expresión del se dice, Heidegger hablaba de esa vida inauténtica que es la enajenación o que es la alienación de los seres humanos hoy a través de los medios de comunicación, a través de no prepararnos de manera personal y hacer caso de estas falacias de autoridad o de supuestos gurús que nos van guiando en la vida, de digerirnos el pensamiento y que precisamente Heidegger lo que enfatizaba es que cuando tú no tienes esa capacidad filosófica, reflexiva, que al final es eso, la filosofía, el preguntarte por las cosas trascendentes de la vida, no tenías una personalidad definida, no tenías un eje pues que te diera sustento como un individuo auténtico, y es cuando perdemos, pero el gran problema que hoy tenemos en esta sociedad es que gran parte de nuestro tiempo lo utilizamos en lo que hoy se ha llamado las fake news, que no es otra cosa que el se dice, lo que creemos de bote pronto, lo que escuchamos en la noticia, y a partir de eso, bueno, no forjamos un criterio que nos permita hacer una aportación consistente. Y quisiera retomar otra vez, Alejandro, esta parte que habíamos comentado y que también la retomó José en términos del miedo y del pánico. En ese sentido, la filósofa Aishe Liviana Mesina, que es una filósofa chilena, dice que cuando nos enfrentamos
al Estado totalitario es igual a asumir esta posición de la heroicidad o ser un hombre o mujer heroica, en términos que ambas posiciones quieren acabar con el otro, ¿no? Quieren acabar con el virus, me refiero al otro, al adversario, al enemigo, y nunca pensamos en esta posibilidad de vivir en comunidad. Bien, ahora ya tenemos el COVID-19 y nuevamente, como dicen los científicos y los médicos, tendrá un proceso cíclico en el cual estará regresando en ciertas épocas hasta que se encuentren las vacunas o los medicamentos que lo alivien. Pero, ¿cómo ayudarnos a vivir ya con eso y con otras pandemias y con otros virus? ¿Cómo empezar a generar comunidad desde tu familia y cómo en esta etapa que tenemos, si es posible, fomentamos desde nuestros lazos más íntimos, que son la familia y los amigos, esta parte de construcción nuevamente comunitaria, familiar, social, aunque como bien lo apuntaba el maestro José, hoy tenemos un gran enemigo que se llama la violencia doméstica, que hoy la estamos viviendo particularmente, como no sabemos vivir en familia ni en comunidad, hoy se está externando. ¿Cómo acabamos este flagelo y cómo luchamos, ¿no?, para evitar esa violencia doméstica de lo que no hemos sabido construir como seres humanos? Interesante, maestro Humberto, maestro Alejandro. Retomando esta idea de lo que hemos estado ya revisando sobre el sufrimiento, sobre la muerte, sobre qué va a pasar con el mundo que viene, el futuro. De entrada, no estamos preparados para lo que está pasando. De entrada, considero que estas partes que estamos viviendo, las vivencias, la parte educativa, la parte pedagógica, y la parte de la filosofía, yo creo que son herramientas que pueden pues ayudar para tener una brújula hacia dónde queremos ir. Porque antes del COVID es claro que estamos viendo una juventud deformada, también los niños tienen poca formación cívica, poca filosofía en la escuela. Ahora, a raíz de este COVID, donde se tienen que resguardar en el ámbito familiar, también hay una carencia también educativa en la parte, se podría decir, familiar. De entrada, lo que hemos platicado es que la filosofía es laica. La filosofía es totalmente racional, lo comentó muy bien el maestro Humberto, en la parte del racionalismo, donde vemos a un Baruch Spinoza con el concepto de la única sustancia, vemos a René Descartes con el concepto del cogito, vemos a Leibniz con las mónadas. Se pensaba, y ya en el periodo ya de Kant, de Fichte, de Schelling, donde se pensaba que el racionalismo iba a ser como el auge del progreso humano. Ahora, ahorita hablamos desde la razón. Ese rato el maestro Alejandro apelaba a la fe. Ahora, por ejemplo, es muy emotivo, igual para las personas que son creyentes o no. Hace poco vimos al Papa Francisco celebrando una liturgia en solitario en esa gran vasta tierra de lo que es el Vaticano, y también nos hace reflexionar mucha gente que se ha acercado a su fe, a las iglesias, ha rezado, ha pensado, pero como que nos hace reflexionar que vivimos en comunidad. Me recuerda al propio Levinas, donde hablaba que nosotros tratamos de apropiarnos de nuestra existencia a raíz de la identidad del otro. ¿El otro quién es? El otro que lo veo en el mercado, que lo veo en la tienda, en el abarrotes. Hace poco, de hecho, yo estaba platicando con mi esposa y nosotros llegamos a un restaurante a comer y resulta que llegamos muy temprano y había poca gente. De hecho, no había nadie. Inclusive yo platiqué con mi esposa y ella, pues igual, tenía el mismo pensamiento que un servidor.
que hasta pensamos, bueno, las demás personas le dan sabor también a la comida, el ambiente le da sabor. Entonces, yo creo que también la comunidad se extraña la parte de la comunidad. Lo ha comentado muy bien el maestro Humberto, cuánta violencia no estamos viviendo a nivel familiar, pero también la gente tiene necesidad de salir fuera de la exterioridad, convivir. Ojalá que salgamos pronto de esto, apelando a la fe del maestro Alejandro. Ojalá que podamos volver a lo común, y yo creo que vamos a regresar, considero yo, y le apuesto a esto, que vamos a regresar con muchas más ganas, hasta felices vamos a comer un helado en la plaza pública, la polis. Pues es interesante lo que comentan maestros. Creo que pues una conclusión de todo lo que nos está aconteciendo, y me adelanto un poco al tiempo en el que concluya la pandemia, el estar resguardados, me parece que tenemos, o debemos más bien, no regresar siendo los mismos. Creo que no debemos regresar siendo los mismos. Eso me parece casi una conclusión de mi parte por todos nosotros. No podemos regresar siendo los mismos y no podemos mirar esto como algo, insisto, como algo que no tiene sentido en nuestra vida. Tiene que dar sentido a nuestra vida. Posiblemente hablar de un Jesucristo que entregó la vida en una cruz es, no sé si hablar de algo trascendente, que para mí sí lo es, pero para mucha gente podría ser que no. Pero mirando el actuar de ese Señor, pero bien, teniendo fundamentos incluso teológicos, es una persona que actuó de manera racional absolutamente. Se movía por acá, por allá no, porque allá están los contendientes, hacía esto por este lado, podía perder la vida en aquel entonces. O sea, se movía por criterios racionales, ¿sale? Pero no, jamás se detuvo a quedarse en su ser de hombre, trascendió a algo mayor. ¿Y a qué voy con esto? Creo que esa es una invitación, ¿no? Si aprendemos a contemplar un poco sobre, porque las actitudes de los hombres arrasan el testimonio para todos los que son espectadores de ese hombre. Así lo puede ser Nietzsche, así lo puede ser Sócrates, Platón, Plotino, Agustín de Hipona, venga. Así lo ha sido también Jesucristo. Yo pienso que como el prototipo del hombre que sigue la trayectoria que se ha definido, él claramente. Por una razón, el mismo Federico Nietzsche ha creado el rol de un superhombre, como el arquetipo del hombre al que estamos llamados todos a ser. Y señalaba a Jesucristo como ese hombre. El mismo Nietzsche lo hacía. Y creo que no debemos de concebir en este sentido a este hombre Jesucristo como un hombre que no está aterrizado en la realidad, que no está pues inmiscuido en el uso de su propia razón, de su crecimiento paulatino, como ser humano, como hombre, pues tal vez así que sabía de los aspectos religiosos del judaísmo, de la antigua alianza, conocía también los movimientos políticos de su tiempo, de los romanos, conocía las necesidades políticas también del pueblo de Israel. O sea, son realidades que son comunes, si lo miramos desde esta perspectiva, a nosotros mismos también en la actualidad. Conocemos los asuntos religiosos de la Iglesia, conocemos una perspectiva de la 4T que hoy está presente, conocemos una perspectiva del sistema educativo nacional. O sea,
Si se dan cuenta, en aquel entonces no es muy diferente al ahora del actual día de hoy. No, o sea, la historia incluso se vuelve a repetir, podría decir, te digo Nietzsche, el eterno retorno de lo mismo, solo que al parecer faltan hombres como ese superhombre que señalaba Nietzsche, que era Jesucristo. O sea, y no nos detenemos en un aspecto sentimental, ni emotivo, ni bonito, porque yo creo que tenía que tener unas fuertes ganas de voluntad de Jesucristo para ir a terminar como terminó en la cruz. Y todavía falta el desenlace. Pero por lo pronto hasta ahí, no creo que haya sido fácil como para decir hoy en día, fue algo emotivo, algo emocional, algo sentimental. No, fue un arrojo total y un conocimiento absoluto de sí mismo, mirándolo en el aspecto racional. Entonces, un poco por ahí va mi línea y creo que es mucho para pensarlo, muchísimo. Gracias, maestro Alejandro. Yo creo que es también sensato apelar a la fe, como lo haces. Igual me acuerdo cuando le susurraba al oído Nietzsche a su amada, aunque nunca fue su amada Salomé, le hablaba del eterno retorno. Es como una concepción también pesimista del tiempo, de que todo lo que ha pasado va a volver a suceder tal cual. También esa concepción de que la historia es cíclica, tomado de los griegos, de Hegel. Yo considero que pues estamos viviendo también sucesos históricos ahorita con el COVID-19. Lo han comentado bien, ahorita hay miedo colectivo. Yo tengo miedo, no sé ustedes, yo tengo miedo. Al igual que he platicado con mi esposa de las circunstancias que estamos viviendo, tengo miedo también qué le va a pasar a mis padres, tengo miedo qué le va a pasar a mis familiares, a mis seres queridos. Y aquí apelo a la ética de Soren, el danés, el filósofo, en Temor y Temblor. Una acción propia mía. Vemos a jóvenes incrédulos, jóvenes que sí creen, porque a veces se cree que entre uno más joven esté, la muerte llega ya tarde, pero no es así. Entonces, es claro que este mundo que está aconteciendo, ojalá, yo lo comento así, que traiga también beneficios morales, beneficios éticos, y que veamos a la cara al prójimo, al otro, al rostro, y que podamos generar una reconstrucción ética, porque ahora, como lo ha comentado Sabater, hay una ética de urgencia más en estos tiempos de aislamiento. Yo creo que debemos de retomarlo. Vemos también los filósofos que ha comentado por ahí también el maestro Humberto, vemos a Chulhan, vemos a Bauman, vemos a varios personajes que han tratado de describir el presente, pero este presente fluye, como decía Heráclito, tan rápido que a veces no tenemos tiempo de decir, bueno, ¿ahora qué sigue? Yo creo que seamos también sal de la tierra, seamos luz del mundo, para poder apoyar a otras personas, desde también del laicismo, desde la creencia, desde la estructura. Pues muy bien, maestros, por ahí le estoy compartiendo unos libros, no sé si ya lo vieron, maestro Humberto, maestro Alejandro. Una vez decía Pascal que reírse de la filosofía es hacer filosofía también. Yo ahorita estoy leyendo muchos cuentos filosóficos, estoy leyendo también muchos chismes filosóficos, porque yo creo que la filosofía, si lo manejamos también como algo también desmenuzada, puede llegar para todo público. Y ahora más que se necesita para pensar y reflexionar. Pues muy bien, maestros, ¿qué les parece si vamos ya finalizando? Ya nos queda 10 minutos. Muy bien, pues yo primero coincido con Alejandro en el papel histórico y metafísico, si quieren verlo así, de Jesucristo. Es verdaderamente
el parteaguas de la cultura occidental y también en la repercusión del mundo asiático, aunque ellos con Mahoma o con Buda, pero es no solo un papel histórico, digamos, como hombre, sino también en esta visión de el sufrimiento, de la estrategia política, de la vida como hombre común y corriente que quiere ayudar a su pueblo, a su comunidad, a él mismo a salvarse. Y creo que si bien el racionalismo ha sido mal entendido, porque ha descalificado otras narrativas y ha descalificado otras ideologías, la verdad es de que cada vez la ciencia tiene una conexión más directa con muchos postulados de la religión y se va transformando, porque además ni la ciencia, ni la matemática, ni la física dan cuenta total de este mundo. Tal es así que hoy un ser microscópico llamado COVID-19 nos tiene en esta circunstancia. Yo para terminar quisiera traer a cuento una pregunta de Aisha, esta filósofa chilena, que dice así, miren, la pregunta ahora, como filósofos, quizá no es cuál es el mejor diagnóstico o la mejor salida, pero si hay algo que merece atención, ¿cómo pensamos la relación con un afecto como el miedo o el pánico, dada una situación límite? Creo que nuevamente estamos en esta visión de podemos hacer un planteamiento racional, cómo vamos a atender, pero lo que no tenemos, digamos, cronometrado, ni tenemos tampoco visualizado con claridad la respuesta de pánico, particularmente ahora que las autoridades han dicho que en 15 días iniciará ya la etapa o fase 3 y entonces empezaremos a ver cosas terribles. No veo noticias, algunas muy probablemente hoy llamadas fake news o como diría Heidegger, el se dice, ¿no? Esa inautenticidad del ser, que he visto algunos tweets que hacen una crítica de por qué el ejército está comprando 500,000 bolsas de cadáver, ¿no? De manera como discreta. La verdad es que no he podido probar esa situación, pero nos vamos permeando de ese pánico, de ese miedo, de esa inquietud, y siempre el pánico, el miedo y la inquietud tiene respuestas que son tan impredecibles que cambian el curso de los acontecimientos de la vida. Y bueno, aquí hay muchas circunstancias. Primero, la vida de las personas comunes y corrientes como nosotros, la vida de una nación hoy con un gobierno que no ha dado luz para atender encima el problema del petróleo que hoy tenemos. Entonces, todo este escenario, como bien dice Aisha, nos está llevando a este límite y por ello, nuevamente, no sería ocioso refugiarnos, si ustedes creen o consideran, en Cristo o en otras religiones o en otras creencias que nos permitieran nuevamente a partir de ese miedo consolidar una relación social, anímica, pero con esta visión que tuvo Cristo de hacerlo todo de una manera pensada, estratégica, racional, midiendo las propias consecuencias. Él sabía muy claro a qué se iba a enfrentar en la cruz y aún así lo midió y lo decidió. Y bajo esa lógica creo que a Doc, a propósito de esta etapa, de esta fecha, de esta semana santa que está concluyendo, no sería malo tomar esta parte de heroicidad de ciertos personajes, de esos, si no superhombres, hoy sí superpersonajes, que pudiéramos encontrar en nosotros o en ellos luz, un camino y una acción para esta situación al límite que estamos viviendo. Pues muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad.
Pues solamente concluir que nos quedan como 2 minutos, pero eh, que tenemos que mostrarnos optimistas ante las situaciones tan fuertes. ¿Y a qué me refiero con esto? Tenemos que intentar tener control de uno mismo para, sea lo que sea que venga, comunicar esa tranquilidad y esa, entre comillas, paz a los que estén cerca de nosotros. Seguir resguardándonos, seguir teniendo las precauciones necesarias, seguir pensando, reflexionando. Creo que tenemos que aprender de esto. Tenemos que salir adelante, tenemos que mirarnos así, aunque de esta forma, de manera virtual, pero saber que allá hay alguien más y hay alguien más que necesita un poco de paz. Y aunque yo al inicio, pues sí me veía inquieto un poco, he tratado de trabajar eso, ¿no? El miedo es algo natural, pero evitemos que nos domine y que el miedo haga que tomemos decisiones equivocadas. Y es una idea ahora, ¿no? En la realidad, insisto, como hace un momento, va a ser algo distinto. Y pienso que ni la filosofía va a poder auxiliarnos, solo la fe, estoy seguro. Pero aún así, hagamos uso de toda la filosofía que tengamos presente y después ya Dios irá. Les agradezco, maestros Alejandro, Humberto. Yo creo que esta reflexión puede ser también de apoyo, de herramientas, al igual que para nosotros, porque a mí me ha ayudado a convivir con ustedes, escuchar al maestro Alejandro, escuchar al maestro Humberto, para mí me ha ayudado una ética de lo propio, de mí, y también puede ayudar para otras personas. Ojalá que pues vayamos todos juntos en el apoyo y ojalá que nuestras familias, los seres queridos estén bien. Y pues les pido a todos ustedes también que se cuiden, maestro Humberto, maestro Alejandro. Y yo creo que sigamos con este proyecto de ir trabajando. Y ya pronto que estemos más adelante en una sesión igual del Café Filosófico en línea, pues sea esto una anécdota más de la historia del hombre que el COVID haya pasado. Ojalá que así sea. Maestro Humberto también, con esas, investigar también esas fuentes si es verídicas o no. Y les agradezco mucho, maestros. Les pido que inviten a alguien más para la siguiente sesión, que será el próximo sábado a partir de las 8 de la noche. ¿Qué les parece? Subo yo estos videos a YouTube y ya les envío la liga para que ustedes lo puedan ver y compartir también con otras personas. ¿Qué les parece? Muy bien, maestros, les agradezco muchísimo. Ahí le escribo al maestro Alejandro y le envío la información sobre el doctorado. También, Humberto, si quieres pasar con el doctorado y ir trabajando. Muy bien, que la pase muy bien y felices Pascuas. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado. El próximo sábado. Hasta luego, Ateneos. Hasta luego, Ateneos de la Juventud.